El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Inicia en la Pedagógica Radio Pampedia, la educación como fetiche. Bienvenidos. En los centros de enseñanza no solo hay conocimiento, en ellos se guardan toda nuestra esperanza para una juventud que se levanta y anda. La educación es la llave. Audiencia de Pampedia, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de la hora en que ustedes nos escuchen. Muchas gracias por estar ahí. Estamos en el programa, en la emisión número 244 en la temporada 17. Recuerden que estamos hablando de didáctica y formación de maestros. En el caso del día de hoy, en Ciencias Sociales, tenemos un invitado de la Universidad Nacional, del cual les hablaremos más adelante. Profesora Luzbeth y profesora Gloria, ¿cómo están ustedes? Todo muy bien, Guillermo. Hola, Gloria. Buen día a todos nuestros oyentes, a nuestra audiencia. Esperamos que este programa, como siempre, sea de todo su gusto, de todo su agrado. Seguimos conversando sobre didáctica y queremos extender un saludo y un agradecimiento muy especial a todos ustedes y también a quienes hacen posible este programa, a Mario Enríquez en el máster, a Yolanda Barrantes y Diana Torres en la producción sonora, a Laura Chávez en comunicaciones y a nuestro director Alejandro Sepúlveda. Sean todos bienvenidos. Hola Gloria, ¿cómo vas? Hola José Guillermo, hola Luzbeth, voy muy bien, muchas gracias. Un gusto volver a encontrarnos hoy en Pampedia, la educación como fetiche. Un saludo muy caluroso y especial a todos los que han venido acompañando la temporada 17. Esperamos, como lo dice Luzbeth, que este programa sea de todo su agrado. Hora de presentar a nuestro invitado, Guillermo. Bueno, muy bien, entonces vamos a presentar al profesor Jeffer Chaparro Mendivelso. Su hoja de vida es extensísima y con muchas calidades que ha hecho en diferentes escenarios. Vamos a destacar algunas cuestiones académicas y administrativas en las que ha estado el profesor Jeffer Chaparro. Bueno, entonces es doctor en Geografía Humana del programa de Pensamiento Geográfico y Organización del Territorio. Ese título lo obtuvo en la Universidad de Barcelona, en Cataluña, España. Allá mismo obtuvo lo que aquí en Colombia se conoce como magíster. Allá es un DEA, un Diploma Europeo de Estudios Avanzados, en Geografía, en el programa de Pensamiento Geográfico y Organización del Territorio. El profesor Jeffer es geógrafo de la Universidad Nacional y ha trabajado en diferentes escenarios educativos. Entre otros, vale la pena destacar, fue funcionario del ICFES, digamos, no de planta, pero sí funcionario durante algunos años, en el cual fue encargado de la antigua prueba de geografía y luego estuvo en la área de ciencias sociales. Y en los últimos años, hace 6 meses terminó ese encargo, fue director del Instituto de Investigación en Educación, que es el instituto de la Universidad Nacional, asociado a la Facultad de Ciencias Humanas, que tiene, entre otras funciones, la maestría en educación. Y ha desempeñado diferentes cargos, es muy extensa la hoja de vida, entonces vamos a dejarla ahí. Profesor Jeffer, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Muy buen día, profesor José Guillermo, buen día también a Gloria y a Luzbeth, y pues muy bien aquí, contento de poder acompañarlos en la radio. Bueno, comencemos con una primera pregunta relacionada, como contamos en su hoja de vida. Su merced se formó en geografía, tanto en pregrado Si me permites una palabra, Guillermo, te interrumpo. Solo quería advertirle a nuestros escuchas que nuestro invitado no pudo venir presencialmente, no está con nosotros en la cabina.
Entonces él se está comunicando vía telefónica, por eso de pronto algunos ruiditos que escuchen por ahí de fondo. Bueno, perdóname la interrupción. No, muy buena la aclaración. Entonces, como presentamos en su hoja de vida, usted estudió geografía en su pregrado y en sus posgrados. Digamos, su vínculo con la educación, ¿cómo ha sido? En el sentido siguiente, profesor Jeffer, que en Colombia se entiende que los licenciados son los que se preparan para maestros, etcétera, etcétera. Y usted ha estado muy vinculado con procesos educativos en la Nacional, en el ICFES, con el Ministerio de Educación, en diferentes otros escenarios, por ejemplo, en la elaboración de programas visuales, de música, etcétera, etcétera. Bien, yo creo que aquí el asunto para entender ese contacto, en mi caso con la educación, tiene que ver con cómo transcurre la vida en torno a causas y azares. Lo digo porque mi formación siempre ha estado vinculada a la geografía, digamos, muy académica, muy investigativa. Pero luego de graduarme de geografía en el pregrado, mi primer trabajo formal, por llamarlo de alguna manera, estuvo en el ICFES. Entonces me enfrenté a un mundo muy interesante, muy diverso, muy estimulante en torno a cuestiones ligadas a la relación entre educación y evaluación externa, evaluaciones masivas externas. Y digamos que ese contacto me permitió como encontrar un mundo diferente, desconocido para mí, porque pues en el pregrado en geografía en la Nacional nunca recibimos una clase sobre educación. Y desde ahí digamos que esa pasión por las cuestiones educativas, pedagógicas, didácticas, el aprendizaje. Y luego los doctorales también en geografía, digamos, muy académica, muy investigativa, pues me encontré con el asunto del Instituto de Investigación en Educación, adscrito a la Facultad de Ciencias Humanas. Entonces hubo un acercamiento ahí a partir de profesor Fabio Jurado y desde ahí hemos seguido trabajando. Antes de ese proceso, pues también colaboré con el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, por eso planteo lo de causas y azares, porque claro, hay unos elementos que no debería tener vínculo con asuntos, digamos, educativos, pero pues la vida lo va llevando a uno a otros planos, a otras dimensiones, y en este caso tuve un contacto, repito, con este mundo de la educación muy enriquecedor, donde incluso con el profesor José Guillermo fuimos, digamos, compañeros de oficina allá en el ICFES. Y desde ahí, digamos, que la educación me quedó muy en el corazón, y por eso he tratado de irla cultivando de forma autónoma, y no a partir de cursos, digamos, regulares. Es decir, más a partir de la acción misma, de la reflexión, del contacto, y no tanto desde cursos, digamos, ortodoxos. Bueno, profesor Jeffer, en ese sentido, la maestría en educación que tiene el Instituto de Investigación en Educación promueve una forma de trabajar con maestros y maestras que quieren o que están involucrados en el mundo pedagógico y en el mundo educativo. ¿Cómo es esa forma? ¿Cómo es el planteamiento curricular de esta maestría en el sentido de formar o de profundizar en la formación de maestras y maestros o de personas que quieren involucrarse con la educación? Bien, en nuestro caso, digamos que la maestría en educación, adscrita a la Facultad de Ciencias Humanas y en el contexto del Instituto de Investigación en Educación, la Universidad Nacional, tiene unas particularidades, y una es precisamente esa ausencia de una reflexión por las cuestiones educativas, pedagógicas, didácticas, en relación con lo que ocurre con la formación de profesionales en nuestra misma facultad, incluso en otras. Entonces voy a poner algunos ejemplos. Tenemos casos
digamos, muy frecuentes de egresadas y egresados de nuestra que terminan siendo profesores de colegio, pero pues que no han tenido formación en términos de lo que significan los procesos pedagógicos, la didáctica, el aprendizaje. Entonces, lo que hemos notado es que hay un gran desfase, eso para mí es un problema, digamos, en términos de lo que significa nuestra universidad, porque si en ciertos campos del conocimiento uno de los elementos de trabajo, digamos, una de las posibilidades laborales termina siendo la docencia, pues no nos explicamos por qué la universidad y la facultad en este caso no trabaja de forma más llena, más de frente, digamos, estas cuestiones. Claro, hay quienes señalan que nuestra Universidad Nacional se dedica principalmente a la investigación y que esas cuestiones de pedagogía y de didáctica deben ser de resorte precisamente de la Universidad Pedagógica Nacional o incluso la Universidad Distrital. Pero en realidad cuando uno examina el asunto en detalle, se podría afirmar que cualquier universidad seria del mundo tiene facultad de educación. Es decir, el asunto de la educación es algo transversal y que es importante, y en nuestro caso pues creemos que hay un problema. Lógicamente pues creemos que el instituto ha ido aportando mucho en tratar de atender estas cuestiones, y en ese sentido digamos que la apuesta de la maestría en educación nuestra es muy importante porque tiene varias líneas. Tiene la línea de ciencias sociales, tiene la línea de lenguajes y literatura. Las que nombré se trabajan directamente desde la Facultad de Ciencias Humanas, pero la de Comunicación Humana se aborda en alianza con la Facultad de Medicina. También hay una línea en Pedagogía. Hemos tenido en algunos momentos ciertas alianzas con la Maestría en Enseñanza de las Ciencias Naturales, y ahí en alianza pues con la Facultad misma de Ciencias. Entonces, lo que podría es muy abierta, es flexible, es diversa. Llegan personas que nunca han tenido vínculo con el mundo de la educación, pero que les llama la atención por alguna razón, o porque se tropezaron, o porque esa es la posibilidad, porque lo descubrieron tiempo después. Pero lo curioso es que también se inscriben en nuestra maestría personas que se han graduado, que han salido, que han egresado de universidades precisamente como la Universidad Pedagógica Nacional o como la Distrital, incluso algunas privadas. Entonces es interesante porque creemos que sí hay una apuesta que está, digamos, siendo medianamente reconocida hacia afuera en torno a que este asunto de la educación debe ser un poco más abierto y que no necesariamente está ligado a la formación a nivel de licenciatura. Y esto porque la realidad misma, repito, lleva a algunas personas a encontrarse con la educación ya en el mundo laboral o incluso en contextos de posgrado. Y de pronto, para redondear la idea, quisiera plantear que aquí hemos hecho algunos sondeos y la porción de inserción laboral es relativamente alta en torno a cuestiones educativas. Cuando uno revisa nuestros y nuestras egresadas a nivel de maestría y de doctorado en general en la universidad, aumenta. Entonces, un título de maestría en cualquier campo es bastante probable que terminen siendo docentes, incluso en universidades. Y en el caso del nivel doctoral, si la relación es de tal vez más del 90% de las personas que se gradúan en la universidad terminan siendo docentes universitarios. Y ahí evidentemente emerge otra situación, y es qué pasa con la formación en educación, en pedagogía y en didáctica, y por qué ese distanciamiento de nuestra universidad frente a ese asunto fundamental. Además, porque los datos logran demostrar que hay un gran nivel de inserción de nuestros egresados y nuestras egresadas, sobre todo a nivel doctoral, repito, y de maestría, en el mundo de la educación. Entonces, ahí estamos en ese proceso y creo de investigación en educación contribuye a tratar de, digamos, atender esas situaciones.
Bueno, profe, nos contaba un poco acerca de digamos, los campos y las preocupaciones que tienen en la formación de maestros profesionales que no son maestros, pero que optan por adelantar su estudio en la maestría, y también, digamos, que los egresados que son de la Universidad Nacional optan por su ejercicio profesional en lo educativo, y que la universidad pues no ha tenido, digamos, unos avances o unos desarrollos importantes a propósito de lo educativo y lo pedagógico, siendo este un campo en el cual los profesionales que egresan de la universidad se desempeñan. Quizá esto ha llevado también a que usted y quizá su grupo de investigación hayan desarrollado proyectos en torno a esto, y nos gustaría que nos contara un poco acerca de cómo en estas investigaciones o desde estas investigaciones se ha usado los hallazgos que han tenido acerca de la didáctica y la enseñanza de las ciencias sociales en la formación de docentes. Bueno, muy bien. Entonces, pues el asunto de la didáctica evidentemente es importante para pues, la formación de maestros, porque pues nos remite a asuntos realmente importantes que pues no hay que desestimar, como reflexionar sobre qué enseñar, cómo enseñar, cuándo, a quién, para qué. Y por consiguiente, este asunto es supremamente importante porque la didáctica no solo tiene que ver con los docentes como tal, sino también con su relación con los estudiantes, los contenidos, los métodos, los recursos, las formas de evaluación. Otra cuestión que emerge cuando estamos pensando en la formación de personas en vínculo entre la educación y las ciencias sociales, pues emergen muchas cuestiones, entre otras, como qué tipo de didácticas, si existen unas didácticas generales, digamos transversales, o si es importante pensar en didácticas específicas. Y evidentemente surgen muchas cuestiones en torno a lo que significan las ciencias sociales, porque desde cierto punto de vista sí hay unas especificidades para pensar la didáctica en las ciencias sociales, empezando porque las ciencias sociales vinculan a muchas disciplinas que tienen trayectorias distintas y diversas. Por ejemplo, la historia y la geografía son campos del conocimiento milenarios, la filosofía también, pero hay otros campos bastante más recientes, como la sociología o la antropología o la economía, que tienen un desarrollo distinto y que en el fondo pues generan una cuestión muy interesante en torno a la necesidad de partir para abordar las ciencias sociales desde una perspectiva inter y transdisciplinar. Teniendo en cuenta esos elementos, ¿qué se ha considerado como relevante en torno a pensar la didáctica en las ciencias sociales? Pues tenemos varios puntos importantes. Uno, por ejemplo, la cuestión de la formación del pensamiento crítico. Se ha logrado evidenciar desde muchos ángulos que esta noción de pensamiento crítico no es un asunto que emerja de manera espontánea, sino que requiere también un trabajo en torno a lo que significa el pensamiento crítico. Otro aspecto importante es la cuestión, de corte ontológico en torno a lo que significan las relaciones entre tiempo y espacio para pensar los fenómenos sociales, para pensar el mundo, para pensar a las sociedades, a las comunidades. También podríamos plantear que es fundamental lo que significa la contextualización y el vínculo con la realidad, y cómo esas didácticas en las ciencias humanas y sociales deben favorecer ese contacto, esa contextualización, ese vínculo con la realidad, que nos lleva a distintas posibilidades. Otro asunto fundamental tiene que ver precisamente con los retos
al trabajar con varios campos del conocimiento. Es decir, entran aquí cuestiones como el pensamiento complejo, el asunto del pensamiento de corte rizomático, la necesidad del holismo, de superar el reduccionismo disciplinar. También otra cuestión interesante en torno a esas didácticas de las ciencias sociales estaría vinculado con los métodos activos y participativos, es decir, la importancia de lo que significan, por ejemplo, los debates informados, las salidas de campo, las prácticas de terreno, el análisis de distintas fuentes. Últimamente sería importante tener en cuenta fuentes digitales que antes no se consideraban, pero que ahora son relevantes, como videos de YouTube, TikTok, etcétera. El asunto de la posibilidad de aproximarse a estudios de caso, a situaciones concretas, la utilización de mapas, cartografía ortodoxa, cartografía social, mapas mentales, pero también otro tipo de asuntos, digamos que ya llevan más tiempo, como el papel de las entrevistas, y últimamente pues se está considerando la cuestión de las dramatizaciones y de los proyectos colectivos vinculados a prácticas artísticas también. Es decir, entonces se nos abre un panorama en torno a la importancia del vínculo entre las ciencias humanas y sociales con el arte, en términos de métodos más activos y participativos. Y para redondear un poco el asunto, que es más amplio, pero yo creo que con esto pues se tiene un panorama potente, clave pensar esas relaciones con la ciudadanía y con cuestiones éticas. ¿Por qué? Porque las ciencias sociales es importante para la formación de sujetos políticos, de sujetos éticos, que participen de las discusiones sobre la democracia, sobre la justicia social. Entonces yo creo que estos serían unos puntos importantes específicos de la formación en ciencias sociales, teniendo en cuenta el asunto de la didáctica. Repito, pensamiento crítico, asunto del espacio y el tiempo, contextualización y vínculo con la realidad, interdisciplinariedad, métodos activos y el asunto de la ciudadanía y la ética. Bien, profe Jeffer, muy interesante todo lo que nos has contado y sobre todo poder situar cómo desde una universidad como la Universidad Nacional se piensa un programa que forma futuros docentes también y en áreas y en las líneas en que ya nos contaste también al inicio. Entonces, con base en eso que te acabo de escuchar y también con base en lo que hemos conversado con otros profes que hemos tenido dos invitados en esta temporada, y sobre todo desde programas también que forman maestros, ¿no? Forman a futuros educadores, hacíamos una reflexión y es que muchas veces se nota que aunque haya una formación, una intencionalidad en la formación para repensarse nuevas maneras, reflexionar sobre la enseñanza, congregar los tres elementos fundamentales cuando uno piensa en la enseñanza, como son los sujetos, los saberes, los contextos, pues a veces esos asuntos no logran permear las prácticas reales, digamos, de los maestros. Tú nos decías, la mayoría de nuestros invitados han tenido egresados de estos programas que trabajan en la escuela. Tú nos decías que la mayoría de tus egresados o de los egresados de este programa de la Nacional trabajan como docentes universitarios. Entonces, ¿qué efecto viene teniendo todo eso que trabajan ustedes desde la maestría en torno de las preguntas y las reflexiones sobre la enseñanza de las ciencias sociales? ¿Qué efectos tienen en las prácticas reales de estos docentes en el aula? Bien, pues yo creo que el asunto pues es bastante complejo, pero en nuestro caso algo que hemos ido notando es más o menos lo siguiente, que es una discusión que ya lleva cierto tiempo, y es si para participar en procesos educativos de enseñanza-aprendizaje es necesario desde el pregrado tener una formación pedagógica y lógicamente didáctica, o si esa formación se puede, digamos, que adquirir ya en un nivel de posgrado.
Es una pregunta interesante. En nuestro caso es muy frecuente encontrar esa situación, es decir, que el contacto con el mundo educativo, pedagógico y didáctico se da a nivel de posgrado. Pero también lo que hemos encontrado al hacer otras lecturas es que pues hay múltiples caminos, no necesariamente hay que partir de una formación en pregrado tipo licenciatura, pero tampoco se podría, digamos, plantear que llegar a estas cuestiones ya en el posgrado implica desventajas o implica, digamos, necesariamente unas limitaciones. Lo digo porque hemos tenido muchos casos en los cuales, sobre todo cuando los colegas o los docentes o las personas con las que estemos conversando se sinceran, algunos señalan cosas como la siguiente: la formación en licenciatura es deficitaria en asuntos específicos, disciplinares y científicos, incluso de investigación. Y eso nos llevaría a pensar entonces que estamos como en dos mundos distintos. Entonces pensemos formación en licenciatura, un gran énfasis en cuestiones pedagógicas y didácticas, y la formación, digamos, profesional con énfasis investigativo. Como si no fuese posible, digamos, que hubiese una interacción posterior, o si hubiera una especie de determinismo desde el pregrado, desde la licenciatura. Nosotros lo que hemos notado es que es importante que haya un diálogo amplio, abierto, sincero y sobre todo pues que responda a las motivaciones más profundas de cada quien, porque, y en nuestro caso repito que es como un perfil muy normal que llega, son profesionales con formación muy académica y científica que se encuentran con la educación y pues se les despierta como el interés por ahondar en estas cuestiones didácticas, de aprendizaje, etcétera. Entonces creo que también es muy válido poder trabajar de esta manera. Incluso hay quienes nos dicen que, y repito, es una discusión, que puede ser muy ventajoso tener una formación más de corte científico para luego llegar a lo educativo y lo pedagógico, y no al revés, no ser muy sólidos, digamos, desde lo pedagógico y lo didáctico y luego tratar de ir al encuentro de la ciencia, de la investigación, etcétera. Entonces yo lo que veo es que hay como muchos puntos de vista, algunos tienden a ser radicales. Por ejemplo, pues me lo he encontrado frecuentemente en torno a que si alguien es docente tiene que tener formación en asuntos pedagógicos desde el pregrado, y pues resulta que en muchos casos, no solo en Colombia, sino en distintas partes del mundo, se puede identificar que hay una gran cantidad de docentes, sobre todo en el ámbito universitario, que no tienen formación como docente, pero que lo ejercen muy bien, que son sensibles, que se preocupan. Entonces yo diría que hay de todo. También a veces nos encontramos versiones en torno a que hay personas formadas desde licenciatura en estos asuntos y que de pronto no son tan buenos maestros o maestras. Sí. Entonces yo creo que de todo un poco, es una discusión grande, pero en nuestro caso digamos que consideramos que es importante la apertura al diálogo y creemos que sí es posible llegar a la reflexión sobre pedagogía a nivel de posgrado sin necesariamente haber arrancado en el pregrado con estas cuestiones. Sí, de hecho ese es el fenómeno que nos viene ocurriendo en general a todos los posgrados en educación. Lo digo por la experiencia aquí de la especialización en pedagogía, de la maestría en educación. Nos llegan muchos profesionales de otras áreas a querer formarse en educación. Bien, entonces se nos acabó el tiempo en el diálogo con el profesor Jeffer Chaparro. Momento de irnos despidiendo. Profesora Luzbetti. Sí, el tiempo es muy corto y bueno, agradecerle al profe todo lo que nos contó y esperamos volverlo a tener en este programa. Gloria, muchísimas gracias. Gloria, profe, muchas gracias. José Guillermo, muy importante todo lo que hablamos hoy, y profesor Jeffer tiene el micrófono para que se pueda despedir de Pampedia.
Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Muchos saludos a Luzbeti, a Gloria, a José Guillermo. Qué bueno que este tipo de programas realmente ya lleven tiempo y que trasciendan. Creo que es una forma de aportar mucho. Incluso en las nuevas opciones alternativas de educación, la noción de radio, de podcast, de audios y tal, creo que hay que retomarla. Y pues importante que estén aportando y bueno, ojalá podamos más adelante seguir conversando. Pues, profe Jeffer, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Contarte que estos programas quedan subidos a manera de podcast en el sitio de la emisora, en la página de la universidad. Pueden ser usados como recurso en los seminarios, por ejemplo, se me ocurría ya en los seminarios que ustedes tienen en su maestría, pueden usar los podcasts que nosotros dejamos también ahí subidos en el sitio. Muchísimas gracias y las puertas de Pampedia siempre abiertas para ti. Bueno, pues a la audiencia muchas gracias. Pampedia, contarle al profesor Jeffer y a la audiencia, el profesor Jeffer ya lo sabe, aquí hemos tenido diferentes invitados egresados de la maestría. Vino el profesor que nos habló de inglés, vino Juan Camilo que nos habló de cine y dentro de 8 días vamos a tener a alguien que nos va a decir cómo de la maestría en educación, cómo él enseña, trabaja la didáctica en las clases de ciencias sociales. Audiencia de Pampedia, muchas gracias y nos vemos en la próxima emisión. Nos escuchamos. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores.